Buenos días. Vamos a continuar, hermanos. Sean bienvenidos. De hecho, vamos a hacer algo. Por ahí hay un himno. No, ya hiciste el cambio, ¿verdad? Ok. Bueno, lo dejamos para el próximo domingo. Es un himno que dice: bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Ese es el coro. Volvemos a decirlo. Bienvenidos, bienvenidos a los hermanos hoy aquí. Nos gozamos al decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí. Nos gozamos al decir bienvenidos. Cántaselo a lo que está a tu lado. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Y la otra estrofa dice: Dios a todos ayudó, ni un momento nos dejó. Bueno, toda la escritura está inspirada por Dios y es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y toda la escritura está allí escrita, valga la redundancia, en 1 Corintios 10 dice: para nuestro ejemplo. Todo lo que está aquí escrito en su Biblia es para nuestro ejemplo. Cada uno de nosotros en lo personal debemos de entender es eso. Y venimos con Biblias y tenemos varias reuniones de decir calle, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así que ponga en zumbador o ponga en modo avión su móvil. ¿Sí? Nadie se movió, yo pensé que todos iban a sacar, o ya lo puso en modo avión. Que nadie lo interrumpa y saquemos nuestras Biblias, hermano. Recuerden lo que hemos estado anunciando. Queremos volver a ver a la iglesia con Biblia en mano. La Biblia es buena, hermano. La palabra de Dios está viva, es poderosa. Y yo le aconsejo que si va a venir al templo, demuestre que va a venir al templo, salga de su casa y porte la Biblia, hermano. En verdad, créame, le va a librar de muchas cosas, y no estoy hablando de metafísica, de misticismo, de nada. Usted está honrando a Dios, ¿sí? ¿Cuántos vinieron ya? Es el tercer domingo que doy el aviso. ¿Cuántos vinieron ya con Biblia en mano? Dígale que está a su lado: esta no se descarga. Esta no se descarga, hermano. Esta no. Sí, ¿por qué es esto? Mire, es que he notado que muchos están con su teléfono inteligente y tienen ahí la Biblia y la abren, pero no puedes evitar que un mensaje llegue y ya te distrajo el diablo. Entonces hay que cerrar todo portillo, hermano, para que no nos robe la palabra el enemigo, porque es un tiempo santo, es un tiempo importante, hermano. Empezamos a las 11:15 de la mañana. Dice la escritura en 1 Corintios 14 que Dios es un Dios de orden. Así que ya dimos la invocación, se entonaron las alabanzas, se levantó la ofrenda y ahora toca el tiempo de la palabra. Así que le pido que ofrende a Dios este tiempo, que ya se queden quietos, porque luego entra la inquietud y salen, entran. Entonces vamos a rendir también nuestra adoración, vamos a estar atentos. Y abra su Biblia ahí en Isaías 51, vamos a ver qué decía el profeta Isaías. Es un profeta que habla proféticamente un promedio de 800 años antes de que emergiera, que se manifestara el Mesías, Jesús Salvador. Aparece el profeta Isaías y él escribe en el capítulo 51, capítulo 50, Isaías capítulo 50, verso 4. Dice el profeta Isaías: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.
Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y vemos luego que da una palabra mesiánica en el verso 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y es un capítulo precioso. Viene el profeta, ¿sí? Porque hay profetas de Dios y hay profetas de Baal. Y comprobamos que Isaías es un profeta de Dios porque la profecía que él dio del Mesías, ¿qué? Se cumplió. ¿Cómo se prueba un profeta si es verdadero o si es falso? Que aquello que diga que va a pasar y no pase es falso profeta, no tengas temor de él, es más, es contundente, dice en Deuteronomio, apedréale. Y no es como esos profetas que dan 10,000 profecías y le atinan a una, no, con una nada más que falle ya no es, sí, porque no es así. Ok, ¿qué le vamos a pedir al Señor? Lo que pidió Isaías, dice en el verso 4. Capítulo 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, pero no lisonjas, hermano, pero no mentiras para que usted edifique sobre falsas esperanzas, no, las palabras ya están escritas. Dice en Hebreos capítulo 1, vaya a la Biblia, recuerde, y lo estoy repitiendo, que estamos predicando con la Biblia a la antigua, sin bosquejos, es como Dios está hablando. Dice Hebreos 1. ¿Ya llegó ahí? Ahí no es de correr con el dedito, hermano, ahí es de mover la Biblia para tener destreza bíblica. No, Hebreos 1. Hemos estado hablando que septiembre, la Iglesia de la Reforma celebra el mes de la Biblia. Sí, es importante. Y conoceréis mi verdad y mi verdad os hará libres. Así que en septiembre en México, qué bueno, viva México, y los mexicanos celebramos el mes de la libertad, pero la iglesia reformada con la cual nosotros nos identificamos más, si alguien le pregunta, ¿ustedes qué son? ¿Pentecostales, bautistas, neopentecostales, presbiterianos? Nosotros somos la iglesia de Cristo, pero nos identificamos más con las iglesias reformadas, con las iglesias de sana doctrina, bautista, presbiteriana, metodista, ¿sí? ¿Y en qué se diferencian? Bueno, en la liturgia, si usted se da cuenta, entonamos, nos acercamos a Dios. La liturgia es la manera que nosotros nos presentamos delante de Dios. No venimos con panderos, con bandera, dando vueltas y haciendo muchas cosas, no. Nosotros, nuestra liturgia la rige la palabra, hermano, ¿sí? Haciéndose todo decentemente y con orden. Ok. Entonces la iglesia de la reforma, ¿cuál es la iglesia de la reforma? La iglesia reformada dice semper reformata, o sea, siempre nos estamos repasando, alineando, porque somos dados a perder el rumbo. Buenos días o tardes. Somos dados a perder el rumbo. ¿Cuántos dicen? Apúnteme. ¿Cuántos tenemos que repasar, hermano? ¿Cuántos se casaron bien enfocados? ¿Y ya pasaron cuántos años? Y ya no sabes por qué estás con quien estás. Dice, ¿y a qué hora yo me casé? ¿Para qué me casé? Entonces hay que reformar, hay que volver a alinearnos. Por eso la iglesia siempre debe de estar reformándose. ¿Y cómo es que nos alineamos, hermano? ¿Cómo es que regresamos? Volviendo a las escrituras. ¿Sí oyó? Porque esta es nuestra guía de fe y conducta. Esta es nuestra ancla. Entonces las iglesias de la reforma es solo escritura. Nosotros, y estamos dando esta información para los que nos visitan y están con ánimo de que si se quedan o no se quedan. Bueno, aquí es solo escritura. ¿Ok? Entonces dice Isaías, el profeta Isaías, él ya había orado al Señor. Ok, estoy en Hebreos 1, perdón. Hebreos 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres,
por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿En qué tiempo está escrito? ¿Qué tiempo? Pasado. Dice el escritor de Hebreos, ya a la iglesia del nuevo pacto, ya no al pueblo del antiguo pacto que es Israel. Dice que ya Dios habló a nuestros padres, dice. O sea, está hablando a la nación, a Abraham y a toda el linaje de Israel. Pero ¿qué dice? Que Dios, habiendo tiempo pasado, ha hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Todo el Antiguo Testamento. Y antes del nuevo pacto, Dios habló. ¿A través de quién habló Dios? De los profetas. Y todo lo que Dios habló está escrito aquí. Entonces, ¿hay profetas? Sí, hay profetas, abundan, hermano. Pero ya debemos de haber predicadores o que gente que profetice de la palabra. Así dice Jehová. Porque ya no hay profecía extrabíblica. El canon, la regla, está cerrada de Génesis a Apocalipsis. Si alguien quiere decir así dice el Señor, dile así dice el Señor. No tenemos que tiemble, que hable en lenguas, que entre en trance y diga, bueno, ya no quiero hacer esas cosas. Que diga, así dice el Señor, sí, así dice el Señor. Hoy es domingo 19 de septiembre y los 19 de septiembre tiembla y va a venir un temblor. No, hermano, no sabemos. Pero Dios nos puso a eso. No, mire, para eso están los del horóscopo, los adivinos, los magos, los hechiceros, los satanistas. Nosotros tenemos que predecirle a la gente, si no te arrepientes, el infierno será tu eterna morada. Hermano, porque de un temblor nos podemos salvar si somos buenos para correr, pero del infierno, si usted no se arrepiente, buenas tardes, sonríe, el Señor le ama, aunque corra, no podremos huir. Así que lo que nosotros debemos de predicar, aunque no le agrade, hermano, a las personas, a su oído, es arrepiéntete de tu mal camino. Pero no me adelanto. Ok, entonces, ya me pude explicar que todo lo que está en la Biblia es ¿qué? Palabra revelada de Dios. ¿Qué es lo que nos debe guiar? La palabra revelada de Dios, ¿sí? Si alguien habla extrabíblicamente, no lo escuchen, está fantaseando, ¿sí? No hay fundamento. Ok, vemos que él ya había orado, Isaías, pidiéndole al Señor que le diera lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Todos los predicadores, y en este caso con temor y temblor lo digo, yo tomo esta palabra de Isaías. ¿La puedo aplicar a mi vida? Sí, la debo aplicar porque están escritas como ejemplo para nosotros. Entonces yo antes de iniciar el culto oré al Señor y le dije, Señor, dame lengua de sabio para que yo predique con sabiduría y le dé palabra al cansado, al que viene trabajado y cargado. Pero ¿qué le voy a decir? Hermano, no tenga temor que mañana va a aparecer cuenta en su banco, 0, 0, 0, 0. No, tengo que decirle palabras a que están aquí, ocuparlas. ¿Ya oyó? Y ahora, ¿el pueblo qué debe decir? Despertará mañana tras mañana. Y no está hablando de que me desperté para vivir un día más. No, porque hay mucha gente que respira, hermano, pero no vive. Y aquí estamos hablando de iglesia. Recuerden que aquí nos reunimos iglesia, hermano. No estamos predicando para gente de fuera, porque para la gente de fuera el hombre natural es locura. Nosotros hablamos a la iglesia. ¿Cuánta iglesia está aquí? Sí, entonces nosotros no hacemos culto para que no han nacido de nuevo. Nuestros cultos son para la iglesia. ¿Quiénes cantan las alabanzas? El cantar alabanza no me hace cristiano. Soy cristiano y por eso canto, aunque esté como esté. Muy bien. Entonces, la iglesia, ¿qué debe de orar? Que cada mañana, hablando cada día, hermano, como dice en el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón
sabiduría. De eso se trata, hermano. No es de envejecer per se, es de hacerse sabios, es de crecer, es de edificar, como predicamos el miércoles próximo pasado. Nosotros debemos entonces decirle al Señor que despierte mi oído para que oiga como los sabios. Mire, una de las paradojas que el Señor Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y uno pudiera decir: pero si todos tenemos oídos. Sí, pero una cosa es oír y otra cosa es entender. Hay gente que oye porque así está escrito y lo vamos a ver en Mateo. Así que, ¿qué debo yo de pedir, hermano? Que el Señor, cada día que me permita sobre esta tierra, abra mis oídos para que yo, las cosas que escuche, las cosas que vea, yo entienda en qué tiempo estoy viviendo, y que Dios despierte mi oído, no para oír como un cualquiera, sino para oír como los sabios, pero la sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos sabiduría, hermano. Dice que si la deseáramos, como deseamos la plata, el oro, las piedras preciosas, si así, dice, deseáramos la sabiduría, tiempo hace ya que estuviéramos caminando en otro nivel. Y hablo en plural. Así que yo oré que Dios me diera sabiduría para saber hablar palabras al cansado. Y usted, yo le invito que ore a Dios, no solo en este momento, sino cada día, hermano, que Dios abra nuestros oídos para escuchar. Dice en el verso 5, mira lo que hermoso. Dios le respondió a Isaías, dice en Isaías 50, no cierre su Biblia, hermano. Isaías 50. Dios le respondió, él dice en el verso 5, Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Y qué? Y no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Qué está diciendo? Que lo que Dios le dijo, dice Isaías, que iba a hacer, confrontar a Israel, hermano. Es que no es fácil ser un profeta de Dios. Es más fácil ser un profeta falso, porque al profeta falso todos lo aman. Porque aunque el profeta falso veía a un rey, veía a un pueblo yendo a recibir la ira de Dios, a ir al precipicio, el profeta falso le decía: sí, por ahí vas bien, pero no le decía bien a dónde. En cambio, los profetas de Dios, que son los que mató Israel, que matas a los que te son enviados, es aquellos que hablaban la palabra de Dios, que le decían: arrepiéntanse, están así, la peste ha venido sobre ustedes, los ejércitos enemigos han venido sobre ustedes porque no han querido arrepentirse. Esa era la predicación de los profetas. Y dice en Hebreos 1 que leímos que Dios levantó a los profetas en la antigüedad para corregir a su pueblo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y en el nuevo pacto levantó al profeta de profetas, a Jesucristo. ¿Y qué es lo que predicó Jesucristo? ¿Dios es amor o predicó arrepiéntanse, generación de víboras, como decía también Juan el Bautista? Hermanos, por amor hay que corregir rumbo, hay que reformar el rumbo, porque no hay hombre que no peque. ¿Sí? Muy bien. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Muchos miembros de la iglesia oímos la verdad, entendemos la verdad, pero ahí no basta. Hay que decirle al Señor: ¿qué? Ayúdame a mantenerme en tu verdad. Dice: y conoceréis la verdad. Bien, pero el que permanece, no nos adelantemos que serás libre, no, el que permanece. ¿Y cuál es la batalla suya y mía, hermano? Perseverar, tanto espíritu, alma y cuerpo. Nos cuesta trabajo ser perseverantes. Y no voy a poner más ejemplos. Ok, oramos. Yo ya oré que Dios me diera palabra, lengua de sabio, para saber hablar palabra al cansado. Hermano, yo oré que esta palabra nos anime, nos afirme y entendamos que ya está escrito todo
y que cosas no buenas, más malas vendrán. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor, podremos salir adelante. Mire, cuando usted ora, el problema muchas veces no cambia, pero usted, dígale a su vecino, sí cambia. Aleluya. Viene el problema, nos derriba, pareciera que ya no nos vamos a levantar, pero oramos a Dios y el problema ahí sigue, pero yo ya no sigo igual. El que entendió, el que tenga oídos para oír, que escuche. Muy bien, vamos a ayudarnos para poner el título aquí en la pantalla. Qué hermoso lugar, ¿no? ¿Verdad? ¿A cuántos les gusta la madera? Tan hermosa la madera, tan cálida. Y este es un lugar hermoso porque tiene lo principal, el pan del cielo. Y el tema de hoy se llama En el lugar secreto de Jehová. Esta es una palabra que Dios nos da en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos secretos con Él. Y vamos a entender esto con la ayuda de Dios. ¿Qué es el lugar secreto? Hermano, yo le puedo decir que yo ayuné y usted me puede confirmar que ayuné. Pues, hermano, yo he estado ayunando y el pueblo puede decir sí está ayunando. Estuve en el secreto de Jehová y nadie puede decir que sí o sí no. Pero ¿qué es lo que va a confirmar que ayunó y que estuvo en el secreto de Jehová? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir con el favor de Dios hoy. Para que nadie le diga, así dice el Señor, para que nosotros digamos, como decía Elías, venía delante del rey y le decía, rey, así dice Jehová, en cuya presencia estoy. Y lo que Elías decía y confrontaba al gobierno se cumplía, hermano. Porque esa es la señal de que un profeta habla de parte de Dios. ¿Qué y cómo se regía Israel? Es importante el contexto. Israel tenía rey, pero debía de tener sacerdote y debía de tener profeta, hermano. El rey no se embarcaba en una guerra, en un negocio, sin antes comentarle al profeta o al sacerdote. Y ellos consultaban con el Urín y Tumín, o si no, a través de una dirección, Dios le hablaba al profeta y el profeta le decía al rey lo que tenía que hacer, si iba o no iba a la batalla. Hoy, con la división de poderes, ya los gobiernos son autónomos y ellos se dirigen como bien piensan. Pero ya ellos no se apoyan en los profetas, ellos ya no se apoyan en la iglesia, porque la iglesia perdió su autoridad. La iglesia, que en Mateo 5 dice que debemos de ser luz a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Sal y luz. La iglesia ha perdido su esencia para detener la corrupción y ha perdido su luz. Por eso ya los gobiernos lo último que consultan es a la iglesia. Ellos consultan a los hechiceros, a los adivinos, etcétera, etcétera, pero ya a la iglesia no la consultan. Pero en el tiempo de Israel vemos que el rey iba a consultar o mandaba a consultar al profeta en cuestión. Y no solo había uno, habían muchos profetas que hablaban de parte de Dios, decían ellos. Y habían los profetas que eran muy premiados, muy amados, y estaban los profetas que eran rechazados. A Jeremías, ¿sabes qué les decían? Era conocido como el profeta llorón, porque solo traía malas noticias, hermano. Al grado que cuando el rey pedía qué iba a hacer, llegaban los profetas y empezaban a adularlo y a decirle que sí. Y luego un consejero le decía, Señor, pero todavía falta Jeremías, no se le ha preguntado. No, a Jeremías no le pregunten, porque ese solo sabe dar malas noticias. No lo quería, el rey no lo quería cerca de él, lo despreciaban. Vea el libro de Jeremías, es impresionante el rechazo que tenía Jeremías.
¿Sí? Jeremías incluso le dice a Dios: Señor, es que ¿por qué me diste este ministerio? No quiero, pero tú eres más fuerte que yo. Dice en Jeremías 20, verso 7, sigue con su Biblia abierta, manténgala en Jeremías porque ahí vamos a estar. Hermano, es que se tiene que volver a ver en la iglesia qué les he estado profetizando. ¿Qué les he estado profetizando? Que se tiene que volver a ver en las iglesias, ¿qué? Gente con Biblia y pastores con corbata. Entonces, si no se pone corbata, no es pastor. No, estoy hablando pastores vestidos sobriamente. Porque hoy día tenemos pastoras no existen, pastores que parecen más modelos. Sí, hay unos que suben con pantalones entallados, pero no me voy a meter en eso, ya lo he hablado mucho. Se ven muy joviales y ya son gente adulta y se ven muy... Entonces hay que seguir el consejo bíblico. Pablo le dice a Timoteo: mira cómo está el mundo. ¿Pero el mundo qué? La iglesia. Mas tú sé sobrio, le dice. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predica la palabra. Hermano, tenemos que volver a eso porque el mundo nos está llevando. Y ya la iglesia, usted entra a iglesias y parece que está uno en un lugar de fiesta mundana. Así que tenemos que volver a qué, hermano. Tenemos que reformarnos, hay que regresar, hay que volver a la palabra, con Biblia en mano. Diga, y pastores con corbata, aunque haya calor. Pero entienda, es una figura. ¿Puede subir sin corbata? Sí. Pero ¿cómo debe vestirse? Sobriamente. ¿Sí? Va para todos. Mira lo que dice Jeremías, hermano, de su ministerio, que era impopular. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué está diciendo Jeremías? Que él llevaba un ministerio ¿qué? Impopular. Nadie lo quería, hermano. Él fue conocido como el profeta llorón, porque él llegaba llorando y les decía al pueblo: arrepiéntanse, viene juicio de Jehová. Y el pueblo oía a los otros profetas que traían visiones, sueños y profecías de paz y prosperidad, feliz Navidad y próspero año nuevo. Y Jeremías venía profetizando la palabra de Jehová. Hermano, y es una palabra que hasta hoy, y que hoy más que nunca necesitamos arrepentirnos para que se aplaque la ira de Dios, hermano. Muchos dicen: ¿cuándo va a acabar la pandemia? Le digo: al paso que vamos no creo que acabe. ¿Por qué? Porque no sabemos arrepentirnos de nuestra maldad. Que tenga oídos para oír, que oiga. Capítulo 21 de Jeremías. Sigue diciendo Jeremías: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Mira cómo lo narra. Cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová. Le están diciendo el sacerdote y este otro cónsul a Jeremías que le pregunte a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel, o sea, Nabucodonosor, se irá de sobre nosotros. Mandaron a preguntarle a Jeremías. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? En el verso 3 dice: y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías. ¿Quién era Sedequías? El rey. Le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo atrás las armas de guerra, pero no las de Nabucodonosor ni de los caldeos, sino de las de ustedes,
con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Y mire la profecía que le da Jeremías, le manda a decir al rey: pelearé contra vosotros. Estoy en Jeremías capítulo 21, versículo 5. Dios le dice a su pueblo: pelearé contra ustedes con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad. Los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande, pandemias grandes, le dice. ¿Por qué es que no querían ir a consultar a Jeremías? Porque Jeremías nunca les daba una palabra de ánimo, de paz, de prosperidad. Hermano, entonces Dios solo tiene palabras de juicio, sí, para los rebeldes. Pero Él tiene palabras de bien y no de mal para los justos, para los que obedecen su palabra. ¿Cómo nosotros podemos librarnos de esto? Lo hemos repetido más de una vez. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, y se arrepintieren de sus pecados, va la parte de Dios. Dice: entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuándo va a parar las pestes, hermano? No sabemos arrepentirnos. Y no está hablando al mundo, porque el mundo no sabe arrepentirse. Está hablando al pueblo de Israel. ¿Y cuántos dicen? ¿Y en el nuevo pacto a quién está hablando? A la iglesia. O sea, nosotros somos llamados a hacer luz a las naciones, pero la iglesia ha perdido su luz. La iglesia está tapada. Cuando dice el Señor que no se prende una luz para que la tape un almudo, o sea, una cubeta de medida, sino que se pone en lo más alto de la casa para que alumbre toda la casa. Hermano, la iglesia necesita cumplir su ministerio de ser sal, pero no como algunos dicen para darle sabor. No, la sal es para evitar la corrupción, y la luz es para conducirlos en medio de este valle de oscuridad, de sombra, de muerte. Y ese es un trabajo de la iglesia que ha dejado de hacer. ¿Y qué tenemos que hacer los verdaderos profetas de Dios? Decirle a la iglesia: volvamos a la obediencia, para que entonces, porque Dios nos puso aquí para bendición de esta tierra, hermano. Dios nos puso aquí para que usted y yo nos pongamos en la brecha a orar por la ciudad. Dice ahí en Jeremías: y a la ciudad que yo os hiciese transportar. ¿Y cómo los hacía transportar? A través de cautiverios, hermano. Es que no quieres ir allá, yo te voy a enviar. Y llegaba el ejército, los derrotaba y se los llevaba cautivos. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos brillaran allá. ¿Qué es lo que dijo? Que en Hechos 1:8 a Israel lo usaba de esa manera: los cautivaba y se los llevaba a Babilonia, para que en Babilonia resplandeciera la luz. Hasta aquí, ¿cómo va? ¿Y qué le hizo a la iglesia? Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nace la iglesia y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Persecución. Y iban siendo perseguidos e iban predicando. Nosotros igual, hermano, tenemos que ir predicando, tenemos que ir alumbrando, que la gente vea nuestra manera de ser y sean llamados a glorificar al Padre que está en los cielos. Dios le dice entonces a Israel que se iba a convertir en su enemigo, y les da profecías terribles, hermano. Y vamos ahora ya vimos el contexto. Ahora en Jeremías 23, hay un ay. Jeremías 23 es un ay con signos de admiración, sin H. Recuerde, ay sin H es ¿qué? Ay de dolor. Y Jeremías, mire qué profecía le está dando a los pastores de Israel. No es que les dice ay suavemente, no, está dando un grito
Porque él dijo que cómo predicaba a Jeremías, hermano. Él gritaba y les decía: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos. Pero entendemos algo, no lo está diciendo al mundo, lo está diciendo a Israel, su pueblo. Porque Israel era el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. E Israel está, todo lo que está escrito en el antiguo pacto es para que nosotros no hagamos las cosas malas que ellos hicieron, sino para que seamos obedientes, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Les está diciendo entonces, vea el paralelismo que hay aquí en Jeremías 23, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Está hablando a los líderes de la nación de Israel. No lo aplica a nadie más. Por tanto, mira lo que les dice Jeremías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Qué les está diciendo Jeremías en la profecía? A los líderes. No se lo está diciendo al pueblo de Israel. Jeremías está hablando de parte de Dios al liderazgo, a los que tenían la responsabilidad de unir, de alimentar, de edificar y de conducir sabiamente. Dios los acusa: ustedes los pastores, ustedes los que son responsables de la alimentación de mi pueblo, han destruido a mi pueblo. Imagínense, esto es muy fuerte, hermano. Hablamos de que la autoridad es para edificar y no para destruir. Y muchas veces nosotros decimos: sí, los pastores de Israel. Pero en el nuevo pacto, ¿le está hablando a quién? A los pastores del nuevo pacto, sí, pero ahora ya no totalmente, porque usted en este mundo, usted es sal y es luz. Y usted tiene que ser un líder santo a Jehová. La gente tiene que aprender el camino y las naciones dice que andarán a nuestra luz, a la luz de la iglesia, que es la luz de Cristo. La gente en tu trabajo, en tu casa, en tu negocio, ellos deben ver ¿qué? La luz. Y la luz que nosotros reflejamos es la luz de Cristo. Él es la luz del mundo. Pero ¿qué es la palabra profética para la iglesia hoy día? ¡Ay! Y este paralelismo, imagínense, brinque a Mateo 23, recuerde, Jeremías 23 y lo que Jeremías, tipo de Cristo, porque todos los profetas son tipos de Cristo, le dice ahora al liderazgo de Israel, más de 2000 años, 1000 y fracción de años, les vuelve a decir la misma medicina. ¿Quién se la dijo? Dios. Dios le dice a los líderes de Israel en Mateo 23, acuérdese, grábelo así, Jeremías 23 le dice ¡ay! A los pastores, y vamos a ver también a los profetas, pero ve el paralelismo. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesús, el profeta de profetas, Dios en la carne, le dice a los fariseos igual: ay, son los ay, grábeselo, es Mateo 23, versículo 13. Dice a partir del versículo 13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Observe, hermano. Hay líderes que por su mal testimonio y por sus profecías avariciosas y gobiernos avariciosos han cerrado la puerta, porque ellos no están dentro. Pero no solo eso, sino que son obstáculos para los que quieren entrar. ¿Y cuántas veces se repite? Verso 13, verso 14: ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les dice? Hipócritas. Verso 15: ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué?
hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. No se necesita mucha explicación, hermano. A veces hay líderes, pastores que ya no saben cómo hacer para que entres a la iglesia. Y una vez que ya estás ahí, te tuercen. Te tuercen y ya en lugar de hacerte hijo de Dios, te hacen hijo del diablo. Con sus mentiras, sus sueños, sus fábulas, sus falsas profecías. Te engañan y te pierden. Y después cuando tú sales de esa iglesia decepcionado hasta la muerte y te vuelven a hablar, lo último que usted hace es como dicen que el gato que se sentó en una hornilla caliente jamás en su gatuna vida se volverá a sentar en una hornilla, esté fría o esté caliente. Y así aquel que ya le robaron y lo despedazaron en una iglesia, hermano, ya no quiere volver, pero ni por la silla del caballo. Y eso es lo que le está diciendo a los líderes en las iglesias. Vean el tamaño de responsabilidad que tenemos los líderes. ¿Y quiénes son los líderes, hermano? El pastor. Nosotros somos líderes aquí en la tierra. Dice que somos pueblo escogido por Dios. Linaje. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no nada más se engañe y recargue la culpa. No, el mundo está así por los pastores. No, nosotros somos llamados a ser sal y ser luz. Y hay de aquel, dice, que haga tropezar a los que quieren entrar. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestro testimonio. Mucho cuidado. Verso 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el lodo del templo es Dios, o sea, mala doctrina. Verso 17, ¿sí se da cuenta desde dónde los trae el Señor? Jeremías 23, ay de los pastores. Mateo 23, ay de los fariseos y escribas hipócritas. Verso 18, 19, necios y ciegos. Verso 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois muy parecidos a esos sepulcros muy arreglados, muy pintados de blanco, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, los papás de ustedes, de este liderazgo, les dice a Israel, ustedes mataron a los profetas que yo envié, porque no hará nada el Señor sin antes avisarle a sus siervos los profetas. Y los que hoy día se autonombran profetas, ese es su versículo de batalla. Escúchenme, pueblo, porque no hará nada el Señor sin antes avisarnos a nosotros los profetas. Uno dice, error, ya les avisó, ya lo escribió. ¿Es verdad que Dios no hizo nada? Sí, Dios nunca te va a hacer nada sin antes avisarte. Nos ha llegado. Así que si un falso profeta te amenaza y te dice, es que el Señor no va a hacer nada sin antes avisarme a mí, y le vas a decir, no, ternura, ya Dios nos avisó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obedecer para librarme del juicio que Dios va a mandar. Así que
dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también son igualitos que sus padres. Verso 33 va subiendo el tono. Ahora les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras iglesias y perseguiréis de ciudad en ciudad. Hermano, qué fuerte. ¿Quién lo profetizó? ¿Y lo crucificaron a él? Sí. Y mataron a los líderes de la iglesia naciente, los mataban, los aborrecían. ¿Sabe que a Jeremías lo aborrecían? ¿Quién quiere un ministerio así? Porque a los falsos profetas todo el mundo los invita a comer a su casa. Todo el mundo les da sus dádivas, sus coimas para que le profeticen bien. Pero una vez que le profetizan la verdad ya te dejan de dar. Hermano, tenemos que profetizar la verdad para no caer en falsos profetas. Porque ahora vimos el ejemplo de Israel, pero también está el ejemplo del nuevo pacto. Ahora nosotros somos la iglesia del nuevo pacto y somos luz a las naciones. Y nosotros tenemos que predicar que así dice el Señor con la Biblia. Y decirle, aunque te aborrezcan, hermano, pero el amor es así. Decirle al hermano o al que parece hermano, decirle: hermanito, yo he visto tu conducta y tu fruto es malo. Y dice en Mateo 7 que el árbol se conoce por el fruto, y tu fruto no es bueno. Y yo no quiero que tú mueras engañado. ¿Te va a aborrecer? No te va a volver a enviar WhatsApp, ¿cómo le llaman los muchachos? Te va a cortar, ¿cómo se le llama? A bloquear. No, porque nunca me profetiza nada bien. Mira, hermano, el que te habla así es porque te ama, y principalmente ama a Dios y tiene temor de Jehová. Regresamos a Jeremías. Jeremías capítulo 23. ¿Se da cuenta, hermano, la similitud del ay de Jeremías al ay de nuestro Señor Jesucristo? Muy fuerte, ¿no? A Jeremías lo mataron, y al otro profeta del nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le hicieron? También lo crucificaron, lo mataron, le decían: cállate. Esteban se puso a predicar la palabra y dice que el pueblo se tapó los oídos y gritó ¡ah! Y se fueron sobre él con piedras y lo lapidaron y lo mataron al mártir Esteban. ¿Por qué? Porque les hablaba su verdad y la palabra. Pero ¿por qué me lo tiene que decir él? No te lo digo yo, estamos leyendo la palabra. Sigue diciendo Jeremías 23: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Pero está hablando de que vienen días. Así dice en el verso 5: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿De quién está hablando el profeta Jeremías? Del renuevo de Jehová, de Jesucristo. Aleluya. Y él reinará, dice, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová Tzidkenu. ¿Qué quiere decir Jehová, justicia nuestra? La justicia de Jehová fue saciada en la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo, porque la paga del pecado es muerte. Él nos rescató, Él nos redimió con la sangre, preciosa sangre. Aleluya. Y habla de que en aquel vienen días, dice. ¿Cómo me gusta esa palabra? Vienen días. ¿Sabe que nosotros, hermanos, estamos esperando las promesas? Dice la palabra, creo en Malaquías: volved a mí, oh prisioneros de esperanza. ¿Sabe que usted y yo somos prisioneros de esperanza? Y muchas veces la gente se burla de nosotros porque dice: mira cómo viven, están esperando que venga Cristo.
Hermano, y el que no se avergüence de eso, cuando venga el Señor, Él no se avergonzará de nosotros. Hermano, yo creo en Cristo y yo creo que Él vendrá. Aleluya. Vienen días, dile al que está a tu lado, hermano, vienen días que le veremos, que le conoceremos. Aguante que su Salvador, que su Redentor viene de camino. Vienen días. El Señor está avisando. Parece que esto, aquí moriremos y seremos aplastados y todo. No, hermano, vienen días en que reinaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Vienen días, dice, y está profetizando de ese nuevo cielo y nueva tierra. Vuelve a decir en el verso 7, me encanta eso, no sé por qué. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, ya no se dirá más, Jehová el que sacó a su pueblo de esclavitud. No, ya no, porque ya vienen los días en que todo ojo le verá, en que reinaremos y estaremos con él. Vive Jehová, dice el verso 8. Ya no se dirá el que nos rescató de Egipto, el que nos rescató de esclavitud, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Y no está hablando de la tierra de Israel aquí, sino como dicen Hebreos, de la tierra prometida. Nosotros vamos en pos de la tierra de promesa, hermano, y no está aquí. Aquí es sufrimiento, aquí es luchar, aquí es sufrir por el evangelio. Verso 9. A causa de los profetas, mira, dice Jeremías, y está hablando de los profetas de Israel, hermano. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio. Imagínese la pasión de este profeta, hermano. ¿Se imagina usted a Jeremías? Ayúdeme con su imaginación. Jeremías era alguien que apasionado, hermano. Alguien que gritaba, alguien que decía arrepiéntanse. Y al ver la condición de que los profetas falsos tenían a su pueblo, se enardecía, hermano. Dice que se ponía como si estuviera alcoholizado, temblaba. Era un hombre que hervía con el celo. El celo de tu casa me consume. ¿Quién otro dijo así? Cristo, cuando llega a su templo y ve que en lugar de que su templo, la casa de su padre, fuera casa de oración, se había convertido ya en casa de mercado, cueva de ladrones. Y entonces el celo vino, hizo un atado de cuerdas y empezó a limpiar el templo, a volcar las mesas de los cambistas, a destruir todo el negocio que tenían allí. Había que volver a reformar la iglesia. Es un continuo reformar, hermano. Y necesitamos reformadores, necesitamos líderes, necesitamos iglesia que se encienda en ese celo y diga: no es posible que estemos viviendo así. No es posible que la iglesia esté viviendo como está viviendo. Y lo vamos a ver. Jeremías le dice: ¿por qué está así de parte de Dios? Porque la tierra está llena de adulterios, dice. Hermano, ¿de qué está llena la tierra hoy día? Adulterio, fornicación, hombre con hombre, mujer con mujer, bueno, orgía sin nombre, abominación, y nadie dice nada. Ya nos acostumbramos a vivir en la inmundicia. No pasa nada. Ya nuestros mejores amigos son los más grandes y cochinos pecadores de esta tierra. Y ahí estás con ellos, pero tus hijos se están viendo. Y la cosecha te va a estallar en tu cara, porque cuando tú le digas a tu hijo, a tu hija, que te diga: mamá, mira, te presento a mi novia, tú no vas a tener autoridad de decirle nada, porque nunca dijiste nada. Buenas tardes. A ver si alguien me invita a comer hoy acabando el culto. Fíjate lo que dice: a causa de los profetas. Hermano, pero usted ¿dónde ha visto que la iglesia se ponga mal al ver el pecado a donde nos lleva el falso liderazgo? Pero ve aquí la pasión de Jeremías, hermano. Dice Jeremías: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Dice: todos mis huesos tiemblan. ¡Wow! Estoy como un ebrio, como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¡Wow! ¡Qué hombre tan temeroso de Dios! Yo no puedo así, a ese nivel, ni por asomo, hermano. Pero es un hombre que vivía en el secreto de Jehová.
Es un hombre que vivía en la presencia de Jehová. Y necesitamos levantar iglesia, líderes. Pero no, la iglesia ya ha perdido, se ha endurecido, hermano, ha perdido la capacidad de asombro. Ya no se inmuta, ya no le incomoda. Se ha hecho al mundo y la sal ha perdido su sabor. Ya no queda más que ser echada a la calle y ser pisada, dice, hollada por los hombres. Verso 10, Jeremías 23, verso 10. Porque la tierra, ¿qué hacía temblar? ¿Qué hacía poner mal a Jeremías? Que esos líderes, que esos pastores, que esos profetas, en lugar de dar la palabra de Jehová, corrompían al pueblo. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Verso 11. Por tanto, el profeta como el sacerdote, mire lo que está hablando Jeremías, hermano, y le está hablando a la crema innata de la religión. O sea, se estaba metiendo con el clero mayor. Es como que alguien aquí se levanta y le dice al Che Papa, al Papa argentino, y le dice, habla verdad. Porque cuando a él le preguntaron qué pensaba de los homosexuales, él sabe qué es lo que dijo. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Y yo dije, exactamente, tú no eres nadie, porque no tienes autoridad. Pero aquel hermano que tiene autoridad tiene que señalar el pecado. ¿Qué es lo que necesita esta humanidad? Señalar y enseñar a la gente a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. No puede ser posible que estemos en la mesa de Dios y también en la mesa de los demonios. No, eso es mentira. Eso no es así. Si hay líderes que te lo han enseñado, es mentira. Tienes que reprender al pecado. No participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, repréndelas. Sigue diciendo, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aún en el templo, hermano. Dice que el sacerdote, el pastor, el profeta hacían maldad, y Dios se lo mostró. Verso 12, por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, y además de eso los irán empujando. Imagínate un camino de bajada, hermano, resbaloso, y encima te van empujando. Mira la figura literaria que está usando Jeremías en su profecía. Dice, así será el camino de estos pastores, de estos sacerdotes y de estos profetas, y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Hay un tiempo, hermano, en que Dios va a juzgar y va a castigar toda cosa. ¿Sí? Verso 13, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban pero en nombre de demonios, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Hermano, ¿cuál es la característica de estos falsos profetas? Que hacen errar al pueblo. ¿Qué le dicen al pueblo? No pasa nada, viene paz, viene prosperidad. Mentira, hermano. Y yo le digo, vienen cosas todavía peores, porque estamos viendo solamente principio de dolores. Vaya a Mateo 24, que es un capítulo escatológico, y el profeta comprobado que es profeta, Jesucristo, dice que la maldad irá en aumento, la corrupción irá en aumento, la degradación irá en aumento, la perversidad irá en aumento, hermano. Y la maldad se multiplicará, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y no es el amor del mundo, es el amor de la iglesia. La iglesia está insensibilizada. Ya no sufre, ya no tiene ese celo santo, ya no entra en ayuno, en oración, en clamor, en gemir. Dios le dice a la iglesia, lloren sacerdotes, le dice, entre la entrada y el altar, giman, clamen y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Pero no hay, hermano, la iglesia está dormida. 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios. ¿Quiénes? El liderazgo eclesiástico, sí, son adúlteros. Adúlteros en que traicionan la fe correcta, en que se vuelven a los falsos dioses, pero también adúlteros en su lujuria y lascivia, hermano. Sí, hay líderes eclesiásticos en adulterio carnal, y andaban en mentiras,
Y ojo, y fortalecían las manos de los malos. ¿Cómo se fortalecen las manos de los malos? Imagínate que viene aquí alguien que viva delincuencialmente y me dice: pastor, aquí traigo unos 500,000 pesos, ¿lo puedo meter ahí a la cajita? Le digo: claro que sí, la Biblia dice que todo es santificado por la oración, déjamelo, le echamos aceite ungido y todo y va para adentro. Es fortalecer la mano de los malos. Yo les tengo que decir: no. La Biblia dice que no traigas aquí el salario de un perro, o sea, de que si vendiste un perro, ni de la ramera, dice. Wow. Si es que no es que por necesidad, hermano, le voy a dar una buena ofrenda, pero bájele de nivel, hermano, si con tu ofrenda y sin tu ofrenda, el Dios que me sostiene me seguirá sosteniendo. En angustia, pero sigo sostenido. Sí, hermano, porque tampoco te voy a decir de que, y el Señor te va a sostener. No, hermano, teniendo que comer y sigue y avanza, ya está, es bueno porque te baja el colesterol. Pero no nos vamos a vender, que digan: pero y ya no le vamos a dar ofrenda porque predica muy duro. Prefiero agradar a mi Señor. ¿Cuántos dicen preferimos agradar a nuestro Dios? Dice, fortalecían las manos de los malos. Wow, qué tremendo es eso, hermano. Para que ninguno se convirtiese de su maldad, por el amor de Dios. No, ese es el trabajo de la iglesia, que la gente, predicarles para que se conviertan de su maldad. Pero dice que ¿qué es fortalecer las manos de los malos? O sea, afirmarles en sus conductas impías. Ay, qué padre te queda esa ropa, manito, pero es homosexual y trae ropa afeminada. ¿Por qué le vas tú a decir qué hermosa te ves? Es mentira del diablo. Tú estás haciendo que esa persona no se convierta de su maldad, lo estás empujando al infierno, pero también te vas a ir con él. Me fueron todos ellos, mire, el liderazgo, pastores, profetas, sacerdotes, dice, todos ellos me fueron semejante a Sodoma y semejante a Gomorra. O sea, pero era la crema innata, el liderazgo de Israel, dice Dios, a través de Jeremías. Me dejaron. Sigue diciendo, por tanto, verso 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Escuche, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Mire lo que dicen que dijo Jehová. Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dice: no vendrá mal sobre ustedes. ¿Han oído esas profecías? Esos falsos profetas que a todo mundo le bendicen y le dicen: te va a ir bien en esta unión que tienes. Pero si ni su esposa es. Dice el Señor en Malaquías: maldeciré sus bendiciones. ¿Qué es eso? Dice uno. Sí, como los curas que a todos bendicen, dice Dios, esas bendiciones son maldiciones, porque estás avalando el pecado. Hermano, no nada más es bendecir. Y todos ustedes, hermanos, son bendecidos. Yo no sé aquí quién anda en adulterio. Yo no sé aquí si entró un homosexual, una lesbiana. Entonces, pastor, ¿qué va a hacer? ¿Le va a cerrar? No, que escuche y que entienda la sentencia. Y si no se arrepiente, que entienda que va a haber consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, cosechamos. Dice en el verso 18, porque, y esto es lo que dio título a esta meditación, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Con signos de interrogación. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Mire lo que aquí dice, hermano. ¿Por qué estos profetas estaban torcidos y torciendo al pueblo? ¿Por qué? Porque dice Jeremías de parte de Jehová: ellos estuvieron, dice con signos de interrogación, en mi secreto, vieron y oyeron mi palabra. Porque luego ahí entran los metafísicos. No es que estuve en un ayuno. ¿Cómo le comprueba si estuvo o no estuvo en un ayuno? No, hermano. Yo le puedo decir: hermano, yo estuve el fin de semana en ayuno. Aleluya. Y usted puede decir: pues igual y sí, igual y no. Y le puedo decir: hermano, yo estuve en el secreto de Jehová antes de venir a predicar. Y usted puede decir: pues igual sí, igual no.
Pero ¿cómo entonces nosotros podemos comprobar si alguien ha estado en el lugar secreto? Donde, ¿qué dice? Vio y oyó su palabra. Y ahí entran los espiritualoides, hermano. No es que yo vi la palabra, venía descendiendo y el Señor me dijo así: ustedes están mal porque nadie ha dado el diezmo y la ofrenda y la semilla y esto y el otro. Ese es cuento chino. ¿A qué se refiere que vio? Hermano, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, dice. Y luego que dice que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita. En el lugar secreto, hermano, tú vas ahí en tu lugar secreto, dice, y vio. Porque si usted se va a dar cuenta en la línea textual, no está hablando de visiones, está hablando de palabra. Hermano, en el lugar secreto de Jehová. Hay un lugar secreto de Jehová que dice que el Salmo 51 verso 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Tu tiempo con Dios. ¿Por qué la iglesia no sabe nada de Dios? Porque no está en el lugar secreto. ¿Y ahí qué haces, hermano? Levitas, hablas en lengua, ¿no? Ves la palabra, oyes la palabra y ahí Dios te hace entender sabiduría. ¿Por qué los falsos profetas, dice, predicaban fantasía? Porque no estaban en el lugar secreto. Ellos decían que eran profetas de Jehová, pero él mismo dice: yo nunca los envié. Ahora hay los autoproclamados profetas, autoproclamados pastores, pastoras, apóstolas, empoderadas y apoderados. Hermano, no, Jehová te envió. ¿Y cómo sé que Jehová envió a alguien? Porque va a predicar la palabra. Dice: no es pues mi palabra como martillo que quebranta la roca. Hermano, aquel que está en el secreto de Jehová, lo que predica con poder es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Es predicar la palabra. Pero ¿cómo dice Jehová? Ellos no estuvieron en mi secreto. ¿Quién? Le dice a Jeremías: todas estos falsos profetas, ninguno estuvo en mi secreto. ¿Por qué? Porque si hubieran estado en mi secreto, mis palabras predicarían. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si alguien ha estado en el secreto de Jehová? Porque está predicando ¿qué? Su palabra. Hermano, no es porque se ponga corbata y se ponga en un púlpito o se ponga su pañoleta arriba, no sé cómo se llama, su tapete, su falda larga y todo, y empiecen, hermano. No, predícame la palabra. Si no me predicas la palabra, tú no estuviste en el lugar secreto, estuviste en otro lugar, viendo visiones de tu propia imaginación. Sigo leyendo. Dice en el verso 21, qué tremendo: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos, vuelve a repetir, mire qué importante, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír, wow, mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hermano, ¿cómo podemos comprobar que alguien que se diga profeta, pastor, sacerdote de Dios, ha estado con Dios? Porque predica la palabra, y predica una palabra para producir arrepentimiento, para dar a conocer que servimos a un Dios santo, 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 y sin santidad nadie lo podrá ver. Que debemos dejar el pecado, la mentira, el robo, la rapiña, la codicia, la lujuria, la lascivia. ¿Y eso cómo? Es a través de predicar la palabra. Allí es donde se muestra que la iglesia, hermanos, yo quiero una iglesia que sea sal, que sea luz, que a la gente usted le diga al pan pan y al vino vino, que no le profetice falsas cosas, que le digan: hombre, ven a la iglesia y tu matrimonio se va a arreglar. Mentira. Igual vienes a la iglesia y tu matrimonio se acaba de destruir. Mire, vaya a la iglesia para que salga de deudas. Mentira. Dios no murió en la cruz del Calvario para que tú salgas de deuda. Dios murió en la cruz del Calvario para que tú no entres por la eternidad al lago de fuego y azufre. Cristo no murió por dinero. Cristo no murió por una felicidad vana. Él murió en nuestro lugar. Jehová Tzidkenu, dice aquí en Jeremías. Jehová, justicia nuestra. Él fue nuestra justicia.
Nosotros somos salvos no por nuestra justicia, es por su justicia. Él sació su justicia, porque Él dijo: el día que me desobedezcas morirás, y la paga del pecado es muerte, y Cristo vino y murió por nosotros, y en esa justicia tenemos nuestra justicia. A su nombre sea la gloria. Hermano, pero la iglesia tiene que predicar la palabra sin temor. No ande con vanas visiones y que tuve un sueño y que Dios me dijo. Eso es fantasía, eso es pereza. Hay que hablar la palabra. Ahí comprobamos, hermano. Comprobamos que alguien está en el secreto. ¿Qué es lo que dice el profeta de profetas en Mateo 6? Mas tú, cuando des, que no sepa tu izquierda lo que dio tu derecha, y comienza a hablar, dice: y tu Padre que ve en secreto, tu Padre que está en lo secreto. Ahí en Mateo 6, cuando habla las columnas del cristianismo: cuando des, cuando ayunes, cuando ores, dice: hazlo, cierra tu recámara, y tu Padre que ve, tu Padre que oye en secreto, te recompensará en público. Hermano, ¿qué es la base, el fundamento de nuestra fuerza? Pasar tiempo con papá, amar su palabra. Así la misma devoción que le ponemos a una serie hasta que amanece, así ponérselo en la presencia de Jehová. Y no estar con estas chivas, hermanos, porque estas solo distraen. Es sentarte, escoge tu lugar y ten una cita con Él. Y dile: Señor, aquí estoy, aquí traigo mi corazón y traigo tu revelación. Aleluya. Porque necesitamos que la palabra vuelva, que regresemos, hermanos, a la senda antigua, a la palabra. Así dice el Señor. Yo no soporto oír esos falsos profetas que parecen plaga, hermano. Y se juntan en compañías, hermano, y ya viene fulano y viene mengano, y no saben ni en su vida han leído la Biblia. Son unos vagos, sinvergüenzas, ladrones, cara dura, y dígale que yo le di. Dicen atrevidamente, ya lo leímos, verso 18: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Luego versos 23 y 21 dice: yo no los envié, porque si ellos hubieran estado en mi secreto. Esto es tremendo, hermano. Dice: pero si ellos, Jeremías 23, 22, grábelo, póngalo allí en su muro, no sé cómo se llame ahí eso en las redes, y póngalo allí para los falsos profetas. Dile: un falso profeta va a hablar de su propia imaginación, nunca te va a confrontar con la palabra. ¿Por qué? Porque para confrontar a otro con la palabra, primero te la tienes que aplicar tú, porque el juicio comienza por la casa. El que tiene la lengua larga tiene que tener la cola corta, dicen por ahí. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hermano, no es para que la gente nos quiera y nos dé like y se suscriban. Me importa un rábano que no se suscriban, que no me den like, que no lo compartan. Yo voy a predicar la palabra y que se pudra el diablo, hermano. Aleluya. No estamos para agradarle el oído y endulzarle. No, estamos aquí llamados por Dios para que su celo santo nos consuma, hermano. El celo de mi casa me consume. Tenemos que hablar como debe de ser. Yo he oído, mire qué tremendo. Yo he oído, verso 25. Yo he oído, dice, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira, dice Jehová, en mi nombre. ¿Se puede profetizar mentira en el nombre de Jehová? Hermano, el pan de cada día de esos falsos profetas. Porque ¿qué es lo que yo veo, hermano? Que he estudiado un poquito la Biblia. Se para un profeta, usted lo ve, tipo de profeta, camina como profeta, habla como profeta, llega a hombre, llega a mujer, y te leen el texto bíblico, y yo digo: wow, leyó un buen texto. Y luego lo oyes predicar, y no predicó el texto. Solo fue el cebo, el engaño. ¿Sí me estoy explicando? O sea, llegó y predicó, hasta te puede... Oye, está leyendo Jeremías, pero a la hora que predica, se va y te acaba pidiendo dinero. Y uno dice: ¿cómo? Y leyó la Biblia. El diablo tentó a Jesús con la Biblia. Hermano, por eso pase tiempo en la palabra para que no seamos engañados. Dejemos la pereza. Aleluya.
Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. 1 hora 20 minutos. ¿Quién me soporta? Unos 5 minutos, 10 minutos. Si quiere se puede ir, yo predico, esto se graba y se sube a la plataforma. No se preocupe. Jeremías 23, 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es tan, hermano, eso es tan como 2 más 2 es 4. Verso 27. No piensan. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Qué fuerte. ¿Sí o no es muy fuerte eso, hermano? O sea, que el profeta no entienda la responsabilidad, hermano, que yo por pereza diga algo que lo haga a usted desviarse de la palabra. No entender eso es un grave problema. Por eso, para predicar este capítulo 23 leí todo el contexto y tuve que volver a leer, y ¿sabe qué? Y leí, para la gloria de Dios, todo el libro de Jeremías para poder entender, hermano, para no comer mi pan de balde. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mira qué más dice. El profeta, ojo, estamos llegando a las partes clave. El profeta que tuviera un sueño, ojo, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y uno dice, oye, entonces, si el profeta tuvo un sueño, que lo cuente, dice Jehová. Sí, pero no se ha leído todo. ¿Qué más dice ahí en signos de interrogación? ¡Wow! ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué es esto? Bueno, que Jehová dice que el sueño de ese profeta y la paja que sirve para arder es la misma cosa. Y como es profeta que no entiende, dice, deja que cuente el sueño. Pero el que tiene mi palabra, predique mi palabra. Pero tú sé sobrio, predica la palabra. Hermano, nosotros no fuimos llamados a que, es que tuve un sueño, pero el sueño muchas veces es el reflejo de una necesidad. Tuve un sueño, hermano. Ajá, ¿y cuál es tu sueño? Ya hasta miedo tiene uno, porque si no está fundamentado en la Biblia, eso es falacia. Eso es mentira de tu propio corazón. No, hermano, el profeta que está en el secreto de Jehová, que predique la palabra. Yo quiero estar en una iglesia que no me morí en vano, ni me hice viejo en vano. Quiero estar en una iglesia que sepa estar en el secreto de Jehová y que vea y que oiga la palabra. No es fantasía, hermano. Es que tuve una visión, porque de visiones está llena la plataforma de las redes sociales, hermano. Hermanos, es que vi esto. Y nadie vio el coronavirus, y lo voy a repetir porque eso les purga. Nadie vio el coronavirus. Profetizaron paz, prosperidad, y dice que pedirá, serás cabeza y no cola, y así dice el Señor. Sí, pero a los que andan en rectitud, pero los que andan en pecado, en vagancia, sobre ti vendrá la vara justiciera de Jehová. Y eso hay que decírselo a la gente y no al mundo, a la iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Hablan en lengua, se caen de espalda. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Él compara la palabra con el trigo y compara el sueño con la paja que va a arder en el infierno. Así o más claro. Y luego mira lo que dice el 20, el 29. Hermanos, por eso me va la vida. Viva la palabra, predique la palabra, deje las fantasías. No estamos para fantasías, la realidad nos está cayendo encima. No hemos sabido arrepentirnos, porque los eclesiásticos, los líderes de las iglesias están predicando mentira, están predicando paz, y no hay paz. Hermanos, están predicando esto va a cambiar, volverá a salir el sol de justicia, sí, pero cuando venga Cristo. Mientras nosotros vamos a ir de mal en mal. ¿Y sabe por qué todavía se lo profetizo así, como dice la palabra? Porque veo el pecado en la iglesia.
O sea, la iglesia está llena de pecado, de gente mentirosa, de gente deshonesta, de gente adúltera, de gente mala, hermano. Y no estoy hablando de los congregantes, estoy hablando de pastores, ¿sí? Un pastor, ¿sabe qué hizo, hermano? Dejó a su esposa y se casó, bien casado en la iglesia, con una más joven miembro de la iglesia. ¿La iglesia qué tendría que haber hecho, hermano? A la hora que el domingo que estuviera predicando llegan los hermanos más fornidos y lo cargan. Y al grito de, ¿cómo le dicen? Torero, torero, se abre la puerta y al fango. No, ahí sigue predicando. Yo digo, tan sinvergüenza uno como el otro. No, hermano, tenemos que darle duro al pecado. Aleluya. No es pues mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca. Wow, hermano, lo único que transforma el alma es la palabra, y estamos cambiándola por sueños, por visiones. Me mata, hermano, que se pierda el tiempo de tal manera. Me enfurece en el Señor. ¿Por qué? Porque la vida es breve y se va, y todavía estamos fomentando la maldad, la estupidez, la ignorancia, la terrible anarquía que hay, hermano. No, este tiempo es santo. Este tiempo que venga alguien y decirle predica, pero predica palabra de Dios. No predique fantasía, no predique sueños. Sigo antes de terminar. Dice el verso 30. Por tanto, una palabra de enlace, mire, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas, ojo, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Porque hoy día, hermanos, ¿cómo está de moda? Trae una palabra profética, el profeta fulano, la profeta, el apóstol, y llegan y dicen, así dice el Señor. Pero mira desde cuando Dios dijo, el profeta que venga y diga, así dice Jehová, le vas a contestar de esta manera. Dice, cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, los dejaré. Seco, ¿no? Contundente, ¿no? Dice que cuando venga un profeta y diga, así dice Jehová, tú dile, sí, así dice Jehová, los dejaré. Y si Dios nos deja, ya no nos hace falta nada para la destrucción total. Hermano, no permitamos vagos eclesiásticos. Hay que pedirles ¿qué? Palabra, que nos muestren que han estado ¿en dónde? En el secreto de Jehová. Vamos a ir terminando. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber las cosas secretas? Pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas, tome su Biblia y hágale a alguien, más las reveladas, enséñale su Biblia a alguien, dile, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que las sepamos, no, para que las cumplamos. Todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde pasaba tiempo Juan el Bautista? En la soledad, pero estaba solo. No, él vivía. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahí pasaba Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que la palabra que les daba Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel, dice el Señor Jesús, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, pueblo, endereza tu vida. Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo sé que un profeta es de Dios? Cuando predica la palabra, y la palabra lo que nos manda es a decirnos: arrepiéntete. No me viene avalando y diciendo: vas bien. ¿Vas bien a dónde? Dile. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si querés recibirlo, dice Jesucristo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Por eso dice el Señor Jesucristo: les hablo en parábolas, le dijo a sus discípulos, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Hermano, no es lo mismo oír que entender. Hay gente que oye pero no entiende. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermano, no solo hay que oír con el entendimiento, sino también sentirlo con el corazón, porque la palabra debe producir un sentimiento de celo santo, de amor, de pasión. No solamente somos aquí que dictamos la palabra y no sentimos nada. Hay gente que dice: no, a mí no me gusta ir a la iglesia porque ahí el predicador me aburre. ¿Y qué es lo que sacan? Dice: es que Dios es aburrido y la palabra es aburrida. Yo le digo: momento, Dios no es aburrido, la palabra mucho menos es aburrida. Aburrido es el predicador. ¿Por qué? Porque no lo vive, hermano. Y tenemos que arder, porque tenemos que entenderlo. ¿Qué pues dice? Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. No todo, hermano, tiene que haber un equilibrio. O sea, yo estoy aquí predicándole con pasión, hermano. O sea, diciéndole: amado, ¿cuántos entendieron? Tenemos que estar en el secreto de Jehová, pero debemos, dice, que haya poner gloria en la alabanza. Todo lo que respira, alabe al Señor. Usted no va a cantar y va a cantar así como momia, porque hay personas que dicen: no aplauden. No, hermano, dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, alabaré, danzaré en tu presencia, Señor. Los profetas decían: así dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Juan el Bautista predicaban la palabra, y la palabra lleva al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús, en el secreto de Jehová, no me diga que Él no estuvo en el secreto de Jehová. ¿Y qué es lo que cuando Él venía de esas noches de oración, qué le decía al pueblo? Arrepentíos. Y generación de víboras les decía. ¡Qué fuerte! Yo predico suave a comparación de Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo a la crema innata de Israel: generación de víboras. ¡Wow! Imagínense, hermano, yo creo me quedo sin iglesia si le digo: ustedes son una generación de víboras. Puedo pensarlo, pero no decirlo. Y luego el Espíritu Santo ahora a las 7 iglesias en Apocalipsis dice: así dice el Espíritu Santo a las iglesias, el que tenga oídos para oír, que oiga. Buenas tardes, buen provecho, Dios le bendiga. Nos vemos el miércoles 6 de la tarde. Amén.